29 de abril del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también por nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Saludamos en primera instancia a nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? Buenas noches. Verónica, televidentes, como siempre es un gusto acompañarlos al final de la jornada para darles el resumen de lo más destacado en el país, por supuesto en el mundo y por qué no también en los deportes. Damos paso enseguida, amigos televidentes, a los titulares. Bienvenidos. El gobierno decreta estado de excepción y toque de queda en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Guayas. El toque de queda será de 23 a 5 horas solamente en las parroquias de Esmeraldas, Eloy Alfaro del Cantón Durán y Jiménez y Pascuales en el Cantón Guayaquil por 60 días. Reacciones a favor y en contra ante decisión del gobierno de retirar la mascarilla en lugares abiertos y cerrados. El municipio de Guayaquil mantendrá la medida, aunque Quito sí se allanó al COE nacional. Inicia un feriado de 3 días por el Día del Trabajo. El domingo 1 de mayo habrá movilizaciones de sindicatos y trabajadores y la policía garantizará el orden y la movilización. En deportes, el ecuatoriano Marlon El Chito Vera peleará en la UFC contra el norteamericano Rob Font en la pelea estelar de Las Vegas, Nevada. En lo internacional, miles de colombianos vuelven a las calles para recordar el paro nacional ocurrido en el 2021 en esta misma fecha y que paralizó el país por más de un mes. Atención amigos televidentes, el primer mandatario Guillermo Lasso decretó estado de excepción y toque de queda en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas como medida para combatir la delincuencia. La disposición entrará en vigencia desde la medianoche de hoy, viernes 29 de abril. Como parte de las estrategias para enfrentar al crimen organizado, el presidente Guillermo Lasso decretó varias medidas. He declarado estado de excepción en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas, efectivo desde la medianoche de hoy. En especial, regirá el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana en las parroquias Esmeraldas, Eloy Alfaro del Cantón Durán y Jiménez y Pascuales del Cantón Guayaquil por 60 días. Además, realizó una advertencia a los delincuentes. Vamos a llevar el combate a los delincuentes hasta el mismo territorio donde intentan ocultarse, ellos y sus sucias mercancías. Que las calles sentirán el peso de la fuerza pública, señaló. Por ello, 4.000 oficiales de policía y 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas serán desplegados a lo largo de estas 3 provincias. Por eso, he ordenado la ejecución de una amplia operación coordinada entre policía y Fuerzas Armadas. Se llevarán a cabo controles perimetrales, operativos especiales e investigación proactiva. Además, el presidente Lasso ratificó que desde este viernes ya no es obligatorio el uso de la mascarilla, tanto para espacios abiertos como cerrados. Después de la exitosa vacunación y gracias al esfuerzo colectivo de todos, hoy ya no es necesario usar mascarillas. Hemos cumplido nuestro mandato sagrado de salvar vidas en el Ecuador. Edison Saavedra, Noticias 7. Pero antes, el presidente de la República estuvo presente en el gabinete binacional con Perú, realizado en Loja, al sur del país. Ahí se han realizado acuerdos en materia de seguridad fronteriza, económica, energética, entre otros. Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, ha saludado a su homólogo Pedro Castillo. El presidente Guillermo Lasso y su homólogo peruano Pedro Castillo suscribieron una declaración conjunta en la que se oficializa el compromiso de fortalecer alianzas en asuntos sociales y culturales, ambientales, energéticos y mineros, entre otros. Esto sucedió durante el encuentro presidencial y el gabinete binacional número 14 desarrollado en Loja. Este es el Ecuador del encuentro, lema que también se aplica a las buenas relaciones entre países hermanos
como son Ecuador y Perú. Otro tema abordado durante el encuentro fue la seguridad fronteriza, aspecto en el que coinciden ambos países, la lucha contra la delincuencia organizada. De la trata de personas, del tráfico de migrantes, de armas y explosivos, y poner énfasis en el combate a la minería ilegal en las zonas de frontera. Creemos importante que este evento binacional evidencia el alto y el estrecho relacionamiento que tienen nuestros países, como se conoce el Perú y Ecuador, que compartimos múltiples intereses. Durante el gabinete se celebró la entrada en vigencia del acuerdo que establece la Comisión Binacional para la gestión integrada de los recursos hídricos y de las cuencas hidrográficas transfronterizas. Andrea Orbe, Noticias 7. Y como ya es de conocimiento público, amigos televidentes, desde este 28 de abril ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en nuestro país. Algunos cantones no acogerán la medida al 100%. Nuestra compañera Andrea Orbe nos tiene un reporte especial con este tema. En el Ecuador ya no será obligatorio el uso de las mascarillas en exteriores, pero también en interiores. Esto debido a una resolución del COE Nacional en donde se muestra que la situación epidemiológica del país está a la baja. Es decir, tanto las hospitalizaciones como los ingresos a unidades de cuidados intensivos se han reducido. Pero ¿qué opinan los epidemiólogos al respecto? Definitivamente me parece una medida acertada porque hay una palabra clave en esta declaración y es el tema de que se levanta el uso obligatorio de la mascarilla, es decir, queda a opción, a elección de las personas seguir usando la mascarilla tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. Son las palabras de Catalina Yepes, médica en salud pública y epidemiología. Con ella concuerdan algunos ciudadanos que han preferido continuar con el uso del cubreboca en exteriores. Han bajado los casos, sí, pero creo que debemos ser corresponsables con nuestra sociedad y los que queremos seguir cuidándonos, pues vamos a seguir utilizándonos a pesar de que no sea obligatorio. Es conveniente para protección de la salud. Yo sí voy a seguir usando. Según la ministra de Salud, Jimena Garzón, uno de los indicadores que ha permitido tomar la decisión ha sido que después de 2 feriados, el de Carnaval y Semana Santa, y del partido de fútbol por las eliminatorias que se jugó en Guayaquil y al que asistieron más de 60,000 personas, se mantuvo una tendencia a la baja de contagios. A pesar de ser una resolución del COE Nacional, hay cantones que no se acogerán al 100% a la medida. Uno de ellos será Guayaquil, en donde aún se exigirá el cubrebocas en los lugares cerrados. La disminución de restricciones no es nueva, ya en el mundo se ha realizado en varios países. En Ecuador, cantones como Cuenca y Guayaquil seguirán exigiendo la mascarilla en lugares cerrados. Otros países del mundo se han decantado por la eliminación de esta herramienta más temprano. A partir del pasado 20 de abril en España ya no se usa el tapabocas en interiores. Dinamarca levantó la práctica totalidad de las restricciones desde principios de febrero. Reino Unido desde mediados de ese mismo mes. Y aunque sufrieron un repunte de casos en marzo, el número de contagios se ha estabilizado. Irlanda, Suecia, Noruega e Islandia son los países europeos con menor índice de restricciones y en ninguno hay una repercusión significativa en contagios. Más allá de la disminución de restricciones que ha decidido el COE Nacional, hay lugares en donde seguirá siendo obligatorio el uso de las mascarillas, por ejemplo, en establecimientos de salud y también para personas con sintomatología respiratoria. El COE Nacional además ha sugerido que en lugares cerrados se continúe usando el cubrebocas, por ejemplo, en el transporte público y las unidades educativas. Y en el mismo tema conversamos con dueños de locales comerciales, a quienes la decisión repercute de manera directa con la reactivación económica, sobre todo en el tema turístico y la hostelería.
Luego de la más reciente resolución del COE Nacional, hay dudas sobre si los negocios de comida, bares y más empezarán a dejar ingresar a sus clientes sin mascarilla. Yo realmente no. Yo por lo pronto voy a usar todavía mascarilla, pero si los clientes que vienen no deciden usar mascarilla, por mí estaría bien. Por el momento no, que sigamos utilizando la mascarilla para el beneficio de todos. Y es que concuerdan en que todavía hay que cuidarse. Vamos a tener todavía las medidas de bioseguridad. Mientras yo me cuide, es mejor. Aunque también admiten que el no uso de la mascarilla podría ser un incentivo para los consumidores. Y ya todos salimos con más fuerza de lo que hemos estado encerradas. Podemos salir ya a trabajar, a disfrutar de la comida, de los parques. Con esto concuerda Holbach Muñetón, representante del Turismo Nacional. Creo que es el paso que hay que dar. ¿Es arriesgado? Sí, es arriesgado. Debe ser también una señal al mundo, una señal a todos en que hemos hecho las cosas bien. Las cifras de turismo en el feriado vienen al alza, por lo que esperan que este tipo de medidas influyan en la población de forma positiva, aunque también esperan que a nivel de Estado se promuevan políticas de apoyo a este sector. Carolina Basante, Noticias 7. Tras la decisión del COE Nacional de poner fin al uso obligatorio de la mascarilla, en la Asamblea se discute de la pertinencia o no de seguir con el análisis de la ley de la pandemia, que no ha sido analizada, por cierto, desde el año 2021. Ecuador le puso fin al uso obligatorio de la mascarilla, pero en la Asamblea Nacional hasta la fecha no hubo aprobación del proyecto de ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia. ¿Qué tan prudente es entonces que el Parlamento continúe con el análisis de esa norma? Personalmente y como miembro de la bancada del Acuerdo Nacional, pues creo que es un absurdo porque ya está extemporánea. Es una ley que pasó el presidente Moreno. Como sabemos, ya estamos totalmente en otro momento en el país. María José Plaza, vicepresidenta de la Comisión de Salud, dice que hubo varios errores en el anterior periodo legislativo que provocaron un retraso en el análisis de esa propuesta. ¿Podría ser entonces que se archive esa ley o se inicie el análisis de la ley? Habría que ver. Eso dependería de todos los miembros de la comisión. Mi recomendación personal es que se debería archivar. Sin embargo, otros legisladores creen que el análisis de la denominada ley pandemia tiene que continuar, por si en algún momento el país enfrenta una situación similar. Ahora mismo estamos viendo algunos reportes de China que preocupan, pero deberíamos estar preparados para cualquier otra pandemia. Uno de los objetivos de ese proyecto de ley es que existan regulaciones para que, sin la necesidad de decretar un estado de excepción, el gobierno pueda aplicar restricciones a los derechos de libertad de tránsito y reunión de los ecuatorianos. Porque va a definir quién tiene competencias claras, si es el gobierno, los gobierno central, gobiernos autónomos. En las próximas horas los integrantes de la Comisión de Salud se reunirán y definirán si proponen continuar con el análisis de ese proyecto de ley o si creen que es mejor pedir su archivo. La Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, realiza operativos para verificar el retiro del medicamento ranitidina. Les contaremos los detalles cuando regresemos después de la pausa, amigos televidentes. Les invitamos, amigos televidentes, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5. Pública FM. Y antes de continuar con más información, queremos realizar una rectificación, amigos televidentes. Del pasado 26 de abril, a través de este medio de comunicación, en nuestra emisión matinal, transmitimos unas imágenes de un transporte escolar que por una falla técnica no se desenfocaron como se había realizado en la edición previa. Esto hizo que, al comentar del hecho de violencia sexual ocurrido en un colegio de la capital, se presentara una imagen de un bus con el nombre de la Unidad Ejecutiva Particular Borja número 3, institución que nada tiene que ver con el caso en cuestión. Pedimos disculpas por el error involuntario. El presidente de la República, Guillermo Lasso, acusó de evasión de impuestos a Fidel Egas, principal accionista del Banco Pichincha. Según el primer mandatario, Egas tendría su domicilio fiscal en la ciudad de Madrid, en España. Pero hay algunos ricos, dueños de grandes bancos, de empresas en el Ecuador, que nos vienen a decir que tienen una residencia tributaria
en España y no pagan impuestos en el Ecuador. Esos malos ecuatorianos no han contribuido con esta, la principal obra del gobierno, porque son egoístas, porque no les preocupa el bienestar del pueblo ecuatoriano. ¿Quieren oír un nombre? Se los voy a decir. Fidel Egas Grijalva es aquel rico que no paga impuestos en el Ecuador y que no contribuye con estos esfuerzos que hoy han logrado aplausos del pueblo ecuatoriano. Otros temas, los conflictos jurídicos al interior de la Asamblea se agravan una vez creada la Comisión de Evaluación para cuestionar, mejor dicho, la gestión de la presidenta Yori. Los asesores de la presidenta del Parlamento han advertido con otras demandas judiciales. Las pugnas jurídicas entre los bloques de oposición y la bancada oficialista se profundizan luego del nuevo plazo de la jueza de familia que otorgó 5 días para una conciliación entre las partes. Porque cuando hablamos de hacer cumplir las leyes, también lo hacemos sobre hacer respetar. Para el asesor jurídico de la presidenta Guadalupe Yori es claro, pues considera que la violación de procedimientos internos y de la propia ley orgánica de la función legislativa es clara y lo enumera. El artículo 18 de la ley orgánica de la función legislativa dice que se formará una comisión ad hoc con 5 representantes de 5 organizaciones políticas, partidistas, pluripartidistas. ¿Qué sucede? El día que nombraron la comisión pluripartidista, solo hay 2 organizaciones políticas que autorizan. Unión Nacional por la Esperanza, UNES, y el Partido Social Cristiano. La señora Lucía Plasencia no representa a la izquierda democrática. El señor Peter Calo no representa al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. El señor Vinuesa dice que es independiente. En la ley, en el artículo 18, no dice que los independientes estén formando comisiones ad hoc. Por lo tanto, es una comisión excepcional y por lo tanto, todo resultado, el fallo, será nulo de nulidad absoluta. Por si fuera poco, la izquierda democrática también se divide y su jefe de bancada advierte que Lucía Plasencia no está autorizada para ello. La compañera asambleísta designada, Lucía Plasencia, no representa a Izquierda Democrática en la conformación. Yo he venido apoyando el tema de la evaluación, por lo tanto sería incoherente que no me mantenga en esa comisión. Julio César Sarango va más allá y detalla las nuevas acciones jurídicas a fin de defender lo que él llama el Estado de Derecho y el respeto a la normativa constitucional. La presidenta no quiere aferrarse al cargo, no quiere dilatar. El problema es que no puede permitir que se violen los legítimos derechos que ella tiene. Es decir, ser juzgada por un tribunal de excepción, que no cumplan con los procedimientos. Gracias a las medidas cautelares, los señores se enderezaron un poco para presentar la denuncia. Si no, no lo hacían. Byron Galarza, Noticias 7. En otro tema, amigos televidentes, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, realiza operativos para verificar el retiro del medicamento ranitidina de las farmacias del país, tras verificarse su potencial cancerígeno. Y los establecimientos que no acaten la disposición serán obviamente sancionados. La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, realiza operativos para controlar que no se expende el medicamento ranitidina en las farmacias del país. Esto tras conocerse que tiene potencial cancerígeno. A través de nuestro ejercicio de control posterior y vigilancia sanitaria, hemos dispuesto a todas nuestras coordinaciones zonales realizar la supervisión y vigilancia de este proceso. Para precautelar la salud de la población se ha retirado este medicamento de las diferentes farmacias. Es un retiro forzoso que se ha hecho en la farmacia y prácticamente ya no se vende. Nos prohibieron la venta de la ranitidina. Bajamos del inventario, se le empacó y teníamos la obligación de devolver y por eso se lo hizo. El ARCSA en su plataforma web informó de 2 laboratorios que comunicaron la suspensión, entrega y distribución de todas las formas de Zantac y ranitidina. El ARCSA recomienda al personal médico no recetar este medicamento y a la ciudadanía reportar la venta de este fármaco. Ponemos a disposición nuestro aplicativo ARCSA Móvil, que es un aplicativo de libre descarga para toda la ciudadanía,
A través de dicha aplicación pueden poner en conocimiento de la agencia casos como este y nosotros actuaríamos de forma inmediata. Las farmacias y laboratorios que continúan comercializando ranitidina serán sancionadas. Edison Saavedra, Noticias 7. Y se ha realizado en Quito la primera reunión denominada Agenda Digital Andina, que busca blindar a los 5 países de la región de los denominados piratas informáticos. Los ministros de Telecomunicaciones han resuelto además expandir el acceso a Internet a zonas rurales. La Agenda Digital Andina tiene como objetivo disminuir la brecha entre los países miembros con mayor conectividad 4G a lugares alejados de los centros urbanos, pero sobre todo precios accesibles al mercado subregional. En este marco se realizó en Quito el foro entre los 5 países miembros con sus ministros de Telecomunicaciones. Gobierno digital y transformación digital, infraestructura y conectividad, talento digital, economía digital y nuevas tecnologías. Y en este contexto, aprovecho la ocasión para hacer conocer que ayer se firmó el memorándum de entendimiento entre la Unión Europea, la empresa Cybernet de Estonia de la Unión Europea y la Unión como tal, para coordinar desde esta subregión andina actividades de cooperación internacional de ciberseguridad. La idea es además incrementar la seguridad informática luego de los hackeos que han sido objeto las plataformas gubernamentales en varios países, así como las empresas privadas, por parte de piratas digitales. Lo que tenemos que hacer como países es, sin lugar a duda, estar en punta en tecnología y en conocimiento y en capacitación en materia de ciberseguridad. Byron Galarza, Noticias 7. Cuando regresemos, amigos televidentes, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad en la marcha del 1 de mayo. Ya les contamos precisamente los detalles cuando volvamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Y la policía prepara un gran operativo de seguridad para las marchas del 1 de mayo, este día domingo, Día del Trabajo. Los uniformados han advertido que se identifican llamadas violentas a través de redes sociales. Existe una llamada o un llamado a la ciudadanía para enfrentar con violencia y fomentar el caos en las actividades de los manifestantes. La policía pide paz y tranquilidad. Damos a los manifestantes pacíficos, pero ante actos violentos haremos uso progresivo de la fuerza, amparados en los instrumentos internacionales y basados en los principios de derechos humanos. Se mantendrán operativos especiales contra la delincuencia común. Y crece la expectativa por el movimiento de turistas durante el feriado por el Día del Trabajo. Ciudades de todas las regiones preparan sus mejores atractivos para acoger a los visitantes en los próximos días. Ecuador tiene para todos los gustos, así que si busca un plan de feriado, aquí le traemos varias opciones. Si prefiere la aventura, Baños de Agua Santa en la provincia de Tungurahua le espera con los brazos abiertos. Anualmente 1,5 millones de personas visitan esta ciudad en donde se conjugan los deportes extremos con la vida nocturna y la naturaleza. En la mitad de la costa y la sierra está Santo Domingo de los Sáchilas, en donde le espera la riqueza cultural de la etnia sáchila, a la que puede conocer más a fondo en una de las 7 comunas. Al norte del país, en la provincia del Carchi, le espera la diversidad y los bellos paisajes, en donde puede explorar la Reserva Ecológica El Ángel, el Cementerio de Tulcán, Rumichaca y otros. Pero si lo suyo es el calor, no puede dejar de visitar una de las playas del perfil costero del país. Una de ellas, Las Peñas, en el norte de Esmeraldas, en donde además de disfrutar del mar, la comida, sin dudas, le dejará satisfecho.
Opciones no le faltarán si decide turistear en este feriado, incluso si se queda en su ciudad. Pero eso sí, tome las debidas precauciones y viaja, tanto por la seguridad en el hogar para evitar a los amigos de lo ajeno, como en las vías, para no tener ningún contratiempo. Carolina Basante, Noticias 7. Otros temas. Efraín Bastidas, gerente del Metro de Quito, compareció ante el Consejo Metropolitano para informar sobre las acciones tomadas tras las denuncias de hundimientos y viviendas cuarteadas en el sector de Solanda. Esto es al sur de la ciudad. El gerente del Metro de Quito compareció ante el Consejo Metropolitano sobre posibles indemnizaciones tras denuncias de hundimientos y daños en viviendas en el sector de Solanda, al sur de Quito. No existe sentencia judicial que obligue al Metro de Quito o su contratista a pagar daños a terceros. Y la aseguradora no tiene al momento la obligación de generar o gestionar o satisfacer esa indemnización. Indicó que al momento no existen informes concluyentes sobre los daños en las viviendas y que además un estudio ha determinado que estos fueron provocados por diferentes causas. Pero al ser 5 causas diferentes, no hay a este día, al sol de hoy, no hay un aspecto que concluyentemente diga esto sucedió de tal o cual forma. Bastidas informó que en diciembre del 2021 la aseguradora advirtió que si la empresa Metro de Quito intervenía en las viviendas afectadas, podría perder los derechos de la póliza. Estas declaraciones fueron cuestionadas por los ediles. ¿Se va o no se va a resarcir a los vecinos y vecinas de las 276 casas afectadas? Si es que se encuentra y se determina el nivel de causalidad legalmente y la compañía aseguradora le paga a Metro de Quito, evidentemente que se debe de resarcir a los moradores. Ese camino legal, al sol de hoy, no se ha comprobado. Se estima que en 5 o 6 meses aproximadamente un nuevo estudio determine el nivel de responsabilidad del Metro de Quito en los daños de las viviendas de Solanda. Creo que hay muchísima irresponsabilidad de los últimos años, creo que hay mucha indolencia de parte de quienes han estado dirigiendo la empresa de Metro de Quito, por lo tanto la exigencia es de que se tenga de manera inmediata este estudio y se pueda saber quiénes serían los presuntos responsables y se activen las garantías para que los vecinos que se encuentran perjudicados directamente puedan de alguna manera solucionar sus problemas, sus inconvenientes. Edison Saavedra, Noticias 7. En otro tema, esta madrugada se desarrolló un operativo en la provincia de Napo para identificar sitios en donde se ejecuta minería ilegal. En esta operación se encontró un helicóptero y se decomisaron 1.500 galones de combustible y dinero. Así lo informó Manuel Íñiguez, director nacional de investigaciones de la Policía Nacional. Vamos de seguida con las noticias internacionales, amigos televidentes. Miles de colombianos vuelven a las calles para conmemorar el primer año del llamado paro nacional. Esto fue una ola de manifestaciones registradas en el 2021 que representaron las protestas más grandes en la historia reciente del país vecino. Estudiantes, trabajadores y varios activistas salieron a las calles de Bogotá para recordar el estallido social contra el gobierno del presidente Iván Duque. La protesta terminó convirtiéndose en un enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la policía, que tuvieron que emplear cañones de agua y gas lacrimógeno para reducir a dichos manifestantes. Según un informe policial, 13 personas fueron arrestadas y 3 oficiales resultaron heridos en los altercados. La protesta se produjo un mes antes de la primera vuelta de las elecciones para designar al nuevo presidente, en las que el opositor de izquierda, Gustavo Petro, aparece como favorito. En vísperas de la jornada hubo división entre sus escuderos políticos sobre la conveniencia de las manifestaciones. Hace un año, lo que empezó como una protesta contra un plan para elevar impuestos en plena pandemia se transformó en un estallido social que duró 6 semanas con movilizaciones, bloqueos viales y cruentos enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública. Ante el rechazo popular, Duque desistió del proyecto tributario. Según un informe de la ONU, al menos 46 personas murieron en los choques del año pasado, 44 civiles y 2 policías. Alrededor de 100 personas también sufrieron daños en los ojos debido a los ataques de la policía. Pesquisas de la ONG Human Rights Watch indican que la fuerza pública es responsable de al menos 25 homicidios. El gobierno de Duque sostiene que las protestas fueron infiltradas por grupos armados que se financian del narcotráfico y acusa que los bloqueos viales produjeron millonarias pérdidas en la cuarta economía de América Latina.
Los militares ucranianos informaron este viernes que las tropas rusas concentraron sus esfuerzos en mantener posiciones en Kharkov y bombardear fuertemente las regiones de Donetsk y Taurid para impedir el reagrupamiento de las fuerzas ucranianas. Los militares ucranianos informaron este viernes que las tropas rusas han concentrado sus esfuerzos en mantener posiciones en Kharkov y bombardear fuertemente las regiones de Donetsk y Tauride para impedir el reagrupamiento de las fuerzas ucranianas. También están restringiendo los movimientos de la población local en las zonas ocupadas y confiscando su cosecha. Y en la asediada Mariupol, la situación en la acería Azovstal no mejora, pues los habitantes escondidos se están quedando sin comida, agua y medicinas. El pueblo lleva más de 60 días en esas condiciones, pidiendo la salvación. Por eso hoy todos rogamos también a la comunidad internacional que se una para salvar las vidas de la población local, dice el alcalde de Mariupol. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, entregó en Kiev medallas de Héroe de Ucrania a los militares y a los familiares de los muertos en acción. Lucharemos contra los ocupantes hasta que liberemos nuestra tierra y nuestro pueblo, hasta que respondamos por cada muerte y por cada destrucción que los ocupantes llevaron a cada hogar y a nuestro país. Rusia, por su parte, difundió un video en el que se ve a un hombre británico herido que, según el Ministerio de Defensa ruso, depuso las armas y se entregó a los militares rusos en la región de Mykolaiv. Mientras tanto, una intensa ola de calor se registra en la India. En el estado de Delhi se espera que las temperaturas suban hasta los 45 grados centígrados en los próximos días. Esto significa 6 grados por encima de lo normal. La ola de calor extremo afectará a millones de personas, asegura la Organización de Meteorología Mundial. Un tiempo anormalmente caluroso se ha instalado en India y Pakistán. Según los pronósticos, hay una situación alarmante. En Delhi se espera que las temperaturas suban hasta los 45 grados centígrados en los próximos días, 6 grados por encima de lo normal. Debido al calor en el país se han producido cortes de electricidad. Los sistemas de aire acondicionado y ventilación están funcionando las 24 horas del día en muchos hogares, lo que ha aumentado drásticamente la carga de las redes eléctricas. Al mismo tiempo, hay escasez de carbón en las centrales, que se utiliza para generar el 70% de la electricidad del país. Para garantizar un suministro más rápido de combustible en los trenes de mercancías, India ha reducido temporalmente el número de trenes de pasajeros. Una situación similar se observa en Pakistán, donde la capacidad generada no es suficiente para cubrir las necesidades, lo que provoca muchas horas de apagones tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Además, el calor destruye las cosechas, en particular el trigo, lo que podría hacer fracasar los planes de India que pretendía sustituir los suministros de los campos rusos y ucranianos por trigo indio. Los economistas temen que en estas condiciones la esperada recuperación económica tras la pandemia esté en peligro. Asimismo, la Organización Meteorológica Mundial alertó que la ola de calor afectará a la salud de millones de personas y a los suministros de agua. A continuación les invitamos a que revisemos noticias del mundo en el siguiente resumen internacional. Los 3 misiles rusos que cayeron sobre Kiev cuando Antonio Guterres, secretario general de la ONU, estaba reunido con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asesinaron a la periodista Viri Irik, que al momento del ataque estaba en su casa en Kiev. El cuerpo de la periodista de 55 años fue encontrado bajo los escombros. El Ministerio de Defensa de Vladimir Putin argumentó que los misiles tenían objetivos militares. Al momento de los bombardeos, Zelensky recibía a Guterres en su despacho para acordar las condiciones de apertura de un corredor humanitario para evacuar a los civiles de Mariupol. Un campamento en un sector popular de la Ciudad de México es la última escala de más de 200 ucranianos, incluidas familias enteras, que esperan autorización para viajar a Estados Unidos, conforme a un nuevo programa humanitario que propuso Washington y que facilitará el ingreso de los ucranianos, previo a un trámite electrónico, con la condición que ingresen por vía aérea. Unos 20.000 ucranianos han llegado desde que se desató la guerra a la fronteriza Tijuana, al noreste de México, para cruzar por tierra a Estados Unidos. En Turquía, al menos 3 trabajadores murieron y otros 9 resultaron heridos a causa de un incendio registrado en una planta de pintura en una zona industrial del distrito de Tuzla, en el oeste de Estambul.
Posteriormente, el fuego se extendió a otras fábricas. Los bomberos que se encuentran en la zona tratando de sofocar las llamas han alertado de que están registrando explosiones, lo que dificulta las tareas de extinción. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirmaron la detección de un caso positivo para el virus de la influenza aviar, AH5. El caso se identificó en Colorado y se debió a que la persona estuvo expuesto directamente a aves de corral y al sacrificio de las mismas con presunta gripe aviar H5N1. Es el primer caso de este grupo específico de virus H5 que se registra en Estados Unidos y el segundo a nivel internacional. Sin embargo, las autoridades sanitarias mantienen como riesgo bajo a la enfermedad. Y ahora vamos a cambiar de tema y antes de finalizar la presente emisión informativa les contamos, amigos, que lamentablemente el 90% de los arrecifes tropicales en todo el planeta habrían o habrán desaparecido en el año 2043 si es que no se actúa a tiempo. Esto podría ocasionar que quienes dependen de ellos para alimentarse, obtener ingresos y proteger a las costas sufrirán las consecuencias terribles. Veamos. No, ya. Bajo la brillante superficie azul del Mar Caribe se encuentra uno de los tesoros más preciados de nuestro planeta, sus arrecifes de coral. En todo el mundo el coral cubre menos del 0,1% del fondo marino, pero es un vivero para una cuarta parte de las especies marinas conocidas y el hogar de casi un tercio de todos los peces. Cada kilómetro cuadrado de coral contiene tantas especies en términos de diversidad como la Francia continental y cada año puede producir una captura de hasta 15 toneladas de pescado y marisco. Pero detrás de la belleza se esconde un grave peligro. El coral se encuentra en una situación peligrosa. Son muchas las razones por las que desaparece. Entre ellas destacan el calentamiento y la acidificación de nuestros océanos, los métodos de pesca poco éticos y la contaminación del agua. Los científicos calculan que si no se actúa, el 90% de los arrecifes tropicales habrán desaparecido en 2043. Casi 500 millones de personas que dependen de ellos para alimentarse, obtener ingresos y proteger las costas sufrirán las consecuencias. Existen soluciones potenciales si la humanidad se moviliza para hacer frente a la tendencia actual, pero se necesita una acción rápida y colectiva de manera urgente. Los arrecifes de coral nos necesitan tanto como nosotros a ellos. Bueno, con esa nota estamos a punto de despedir, Verónica, pero recordarles a todos amigos que es un feriado, el del Día del Trabajo, el día 2 de mayo es día festivo, pero cuídese, por favor, aunque ya no usamos mascarillas. Precisamente esa es una recomendación importante, sin embargo, la pandemia sí hay que tener ciertas medidas, sobre todo en ciertos espacios que han sido ya mencionados por las autoridades correspondientes, por supuesto a los sitios sobre todo cerrados. Bueno, no es más, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, esperamos, como dijo Byron, que disfruten del feriado y estaremos compartiendo con ustedes una nueva emisión informativa el próximo martes a las 7 horas en punto en Noticias 7. Nos vemos, que disfruten del feriado.